una posición que es contraria a lo que se indica en la mayor parte de historias del pensamiento. Y cuando digo pensamiento me refiero a filosofía y ciencia. En esas historias de la filosofía y de la ciencia se sitúa el nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII, con las aportaciones de Kepler, de Galileo, de Newton, etc. De continuación, una vez constituida la ciencia, se hace nacer la metodología de la ciencia. Básicamente, en esas historias del pensamiento, y con respecto a esto que voy a hablar, se contienen 4 ideas. En primer lugar, como decía, la ciencia nace en el siglo XVII, la ciencia moderna. En segundo lugar, esa ciencia moderna nace como consecuencia de arramblar con todo aquello que suponga pensamiento cristiano. Por consiguiente, durante esos 1500 años de pensamiento cristiano, para esos científicos modernos no habría existido absolutamente nada digno de mención. En tercer lugar, esa ciencia moderna nace como consecuencia de la recuperación y penetración del pensamiento griego. En cuarto lugar, esa ciencia moderna nace como superación, como eliminación de la física clásica de Aristóteles. Yo quiero decir que sobre la tercera y cuarta posición, yo estoy plenamente de acuerdo. No discuto ninguno de esos 2 puntos. Lo que sí discuto son los 2 primeros puntos. Desde mi punto de vista, y así lo desarrollé en mi último libro de filosofía, la revolución del pensamiento, la ciencia moderna, desde mi punto de vista, y la metodología de la ciencia, nacen en el siglo XIII y el siglo XIV. Y nacen como consecuencia del impulso que también le da el pensamiento cristiano. Así pues, yo en mi exposición, para que se me siga mejor, la voy a dividir en 3 partes. Voy a hablar de esos 1500 años de pensamiento cristiano, lo voy a sintetizar en 3 partes que cronológicamente suponen aproximadamente cada una de ellas unos 500 años más o menos. En primer lugar, voy a hablar de cómo se da el paso de una religión, de lo que es una simple religión, a un pensamiento filosófico. Voy a indicar, desde mi punto de vista, los principales elementos de esa filosofía cristiana. En segundo lugar, voy a hablar sobre la pérdida, lo que supone la pérdida durante aproximadamente unos 500 años del legado griego y de las consecuencias que eso provoca en el occidente europeo. Y en tercer lugar, y por último, voy a insistir, digamos, de una manera más detallada en la recuperación de ese pensamiento griego, aproximadamente sobre el siglo X, en la penetración de ese pensamiento griego en las universidades y cómo de esa penetración surge en esas universidades medievales y no en el siglo XVII, surge la ciencia moderna, surge el pensamiento moderno. Así pues, empezando por los orígenes, la filosofía cristiana, los cristianos, dando el paso de lo que era una simple religión, dando el paso a un pensamiento filosófico, debido a una serie de circunstancias que amenazaban con destruir el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. Esos avatares que experimenta el cristianismo provoca que ellos den el paso de lo que era, como decía, la religión a un pensamiento filosófico. En ese paso tomaron elementos judíos, tomaron elementos griegos, especialmente de Platón y del estoicismo de Séneca, y tomaron elementos propios. Y configuraron una religión cuyos principales elementos son los que están aquí en pantalla. Existe un solo Dios, un Dios que además es creador, que crea el mundo a partir de la nada, que crea el hombre a partir de la nada. Si existe un momento en que todo es creado, también existirá un momento en que todo será destruido, que será el día del juicio final. Por consiguiente, el tiempo no es circular, como decían los griegos, especialmente los pitagóricos y los epicúreos, sino que el tiempo es lineal. Nunca
a diferencia de los griegos, nunca volveremos a estar de nuevo, como decían los griegos, aquí, en otro momento de la historia del tiempo, nunca nos volveremos a encontrar. Los griegos decían que sí, que nosotros volveremos a vernos otra vez tal como estamos aquí. Yo hablando, esta pantalla, todos nosotros aquí sentados, dialogando tranquila y seriamente, etc. El cristianismo decía, lo que se vive una vez nunca volverá a repetirse. Y como elemento propio, en cierto modo heredado del pensamiento, en este caso griego y transformado, aceptaron el dualismo cuerpo-alma que procede de Platón, que a su vez lo tomó de los pitagóricos, y que los pitagóricos lo tomaron de una corriente iraní de pensamiento. Y como elemento sustancial propio de ellos, introdujeron un concepto que fue un concepto auténticamente revolucionario. Yo creo que en la historia del pensamiento, en la historia de la filosofía, hay dos conceptos que han sido auténticamente revolucionarios, que han contribuido a transformar la sociedad. Uno de ellos es el concepto de lucha de clases. Otro de ellos es el concepto de persona. El concepto de persona es un concepto, digamos, cristiano, que tiene, digamos, tal como nosotros lo conocemos, tiene sus raíces en San Agustín. Yo aquí, en esta misma sala, tuve la oportunidad de asistir a una bella charla de José Manuel que hablaba del concepto de persona muy bellamente y lo explicó cuáles eran sus orígenes y cómo había sido su evolución. Fue una charla realmente atractiva e interesante. El concepto de persona, tal como lo indicó, procede del concepto de prosopon griego, que significa máscara, la máscara que se ponían los actores para representar su papel masculino, femenino, sus estados de ánimo, alegría, tristeza, etc. Y no se sabe cómo ni cuándo ese concepto de persona pasó al mundo romano. Pero pasó al mundo romano para designar a aquellos seres humanos que tenían derechos civiles. Por consiguiente, los niños y las mujeres y los esclavos no eran personas. Ese concepto fue tomado por San Agustín y entonces a partir del siglo III el cristianismo elaboró un concepto de persona que es el que nosotros hoy en día tenemos y del cual ha hablado el profesor Jesús, amigo y compañero Jesús. El concepto de persona cristiano suponía un cambio sustancial en el concepto de persona anterior. El concepto de persona cristiano se aplicaba a todos los seres humanos e implicaba una serie de cualidades. Implicaba que todos somos iguales, que hasta ese momento no lo éramos. Todos somos iguales porque todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos por consiguiente. No hay razón de ser tal diferencia entre un hermano y otro hermano. Todos somos iguales. Pero si todos somos hermanos, entonces no tiene razón de ser que unos sean libres y otros sean esclavos. Todos debemos de ser libres. Y si somos libres, entonces somos responsables de nuestros actos, como después también afirmará Kant. Ser persona, a partir del siglo III en el mundo cristiano, significó ser una persona igual, una persona libre y una persona responsable. Ese fue, como decía, un concepto realmente revolucionario en aquellos momentos. Todo el liberalismo de Locke del siglo XIX se inspira en este concepto de persona propiciado por San Agustín. Pues bien, aquella filosofía rica, aquella filosofía patrística que se estaba construyendo en el siglo II, III, IV de nuestra era, tuvo una contrapartida. La contrapartida de que en el seno del cristianismo se olvidaron del cultivo de la ciencia. Durante el siglo III, IV, V de nuestra era, no se cultivó la ciencia. Esto ha llevado a lo que yo estimo y considero una acusación injusta contra la Iglesia. Habitualmente, en esas historias del pensamiento, se dice que el responsable y culpable del ocaso de la ciencia en aquella época fue la Iglesia, por no cultivar precisamente la ciencia. Yo creo, como decía, que esto es una acusación injusta.
La Iglesia tenía otros intereses, pero la Iglesia no obstaculizó el desarrollo de la ciencia, simplemente se dedicó a sus intereses. Si la ciencia no se desarrolló en aquella época, si la ciencia se eclipsó en aquella época, fue desde mi punto de vista por dos razones. Una de ellas es porque se carecía de una herramienta ágil para hacer desarrollar la ciencia. Es decir, se carecía de un sistema de numeración ágil para ser aplicado a la física. El sistema de numeración de aquella época, todos lo sabemos, era el sistema de numeración romano. Y si nosotros realizamos una mera multiplicación de 3 cifras con el sistema de numeración romano, veremos lo difícil y largo que es. Y hacer una división, ya nos digo, eso tarda días en hacer una simple división, lo que nosotros tardamos simplemente 2 minutos. No se tenía una herramienta ágil. Pero además de ello contribuyó al ocaso de la ciencia el hecho de que los bárbaros conquistaron y destruyeron prácticamente el Imperio Romano. Imperio que, como todos sabemos, se fragmentó en 2. Y en el mundo occidental, la gente pudiente, la gente intelectual, la gente que podía, huyó de las ciudades y marchó y se refugió en los campos. Y el pensamiento se realiza en las ciudades. El pensamiento es heredero, entre otras cosas, de la gran ciudad y no del campo. Muy bien, ello nos llevaría a la segunda etapa de mi exposición. Como consecuencia de esa invasión de los bárbaros, como decíamos y todos sabemos, el Imperio Romano se fragmentó en 2 partes. Una, el Imperio Romano Occidental, en que lo más importante para nuestros efectos fue que ahí no hubo una labor creadora por parte de los intelectuales. Lo más notable en esa parte del occidente europeo fue la pérdida de todo el legado griego. Los intelectuales europeos durante 500 años desconocieron el griego. Por consiguiente, eso equivale a decir que las obras griegas desaparecieran, las obras científicas, porque la ciencia, tanto en el mundo griego como en el romano, se escribió en griego. La ciencia, los libros de ciencia desaparecieron del occidente europeo. El único libro digno de reseñar eran las etimologías de San Isidoro, que no es sino una enciclopedia que recogía el saber de aquella época. Pero es como nuestras enciclopedias. No hay ninguna aportación nueva, no hay ninguna ansia de investigación. El occidente europeo en aquella época fue un desierto cultural prácticamente blanco. En otra parte del Imperio Oriental ocurría algo similar y algo distinto. Similar porque en esa parte tampoco hubo una labor creadora. La labor intelectual también fue una labor de recopilación, una labor enciclopédica. Pero tenían una ventaja, que fue una ventaja esencial en relación con el desarrollo del pensamiento. La ventaja es que los intelectuales de esa parte del Imperio Bizantino sí que conocían el griego, por consiguiente conservaron todas las obras griegas y tenían acceso directo al pensamiento griego. Ese acceso al pensamiento griego, esa conservación de ese pensamiento griego fue esencial, como digo, en el desarrollo y en la construcción de la ciencia posterior. Habitualmente, también en esas historias del pensamiento, esos 500 años, de los 500 al 1000 aproximadamente, se califican como una etapa de oscuridad en el pensamiento, como si no hubiera existido nada. Es también, creo yo, una apreciación injusta. Si esa apreciación solamente se circunscribiera al occidente europeo, tendrían razón. El occidente europeo fue en esos 500 años un occidente oscuro del pensamiento. Pero el pensamiento no se reduce al occidente europeo. El pensamiento es universal. Y en aquellos 500 años hubo unos 200 o 250 años aproximadamente de un auténtico esplendor cultural. Solamente que
que ese esplendor cultural no estaba reservado al mundo cristiano, sino que estaba protagonizado por el mundo árabe. El mundo árabe, durante 250 años aproximadamente, vivió una época de auténtico esplendor cultural que no tiene nada que envidiar al mundo griego. Y de hecho, también jugó un papel esencial en el desarrollo del pensamiento, como vamos a ver. Y la pregunta que nosotros nos debemos de formular es entonces cómo ese pensamiento griego que desaparece del occidente europeo, cómo regresa de nuevo al occidente europeo y entonces se propicia el nacimiento de la ciencia moderna. Y los grandes protagonistas de esta época, la recuperación del pensamiento en esta época se debe principalmente a dos elementos. Por un lado, el mundo árabe, por otro lado, unos cristianos, los nestorianos, que vivían en el Imperio Bizantino, una parte del Imperio Bizantino. Los cristianos nestorianos eran unos cristianos que fueron considerados como herejes. Herejes porque mantenían una posición divergente con respecto al dogma cristiano. Los cristianos nestorianos afirmaban que la Virgen María era madre de Jesús como hombre, pero no era madre de Jesús como Dios. Eso fue considerado como herético, fueron perseguidos y fueron empujados esos cristianos nestorianos a huir del Imperio Bizantino y se refugiaron en Siria y en Jundisapur. Jundisapur debió de ser, hacia el siglo VI, una capital cultural en aquella época. Pero esos cristianos nestorianos, que eran unos intelectuales de primera fila, no se marcharon vacíos, no se marcharon desnudos. Esos cristianos nestorianos se llevaron consigo la mayor y mejor obra, copias de las mayores y mejores obras griegas. Se llevaron copias de Platón, de Aristóteles, de Ptolomeo, de Euclides, etc. Pero asentados en Siria y en Jundisapur se dieron cuenta de que la clase intelectual de aquellas zonas desconocía el griego. Por consiguiente, experimentaron la necesidad de verter esas obras griegas al sistema y así lo hicieron. Cuando el mundo árabe conquista Siria, conquista Jundisapur, entonces se apropia de todas esas obras. Desconoce el siriaco, pero sabe que allí hay un gran saber y lleva todas esas obras a Bagdad. Y en Bagdad funda una escuela de traductores. Y se empieza toda la traducción de aquellas obras que han sido vertidas al siriaco a través de esa versión siriaca y de algunos libros pocos directamente del griego. Esas obras, esas traducciones y obras árabes son las que penetran a Córdoba del siglo X, que debió de ser la capital cultural del momento. Y esas obras de Córdoba llegan a Vic, llegan a Toledo, llegan a Zaragoza, etc. De manera tal que hacia el siglo XI el occidente europeo transpirenaico sabe que aquí en España existe un saber muchísimo más avanzado que el suyo. Sabe que su saber en aquellas escuelas catedralicias que se están transformando en universidades, sabe que aquel saber es muchísimo más avanzado, más rico que el suyo. Sabe que su saber es enormemente pobre y demanda esas obras. Pero desconoce el árabe, por consiguiente demanda esas obras en una lengua que sea accesible para ellos. Y comienza lo que todos conocemos como la labor de traducción a través de las, yo creo, mal llamadas escuelas de traductores. Y digo mal llamadas porque yo creo que jamás existieron esas escuelas de traductores como nosotros hoy en día conocemos como una escuela, como un edificio aquí, tal como nosotros estamos, con equipos de 40, 50 personas trabajando sistemáticamente en la traducción. Debieron de ser equipos de 2, 3, 4, 5 personas a lo sumo que trabajarían en domicilios particulares aislados, aunque estaban interconectados y tenían contacto entre ellos.
Pues bien, hacia el siglo XII, el pensamiento griego va penetrando en esas escuelas catedralicias que se están transformando en universidades. El primer pensador que penetró fue Platón. Platón fue aceptado en las universidades europeas con auténtico entusiasmo, tanto en las facultades de artes como en las facultades de teología. Las universidades se dividían en 4 facultades: artes, derecho, medicina y teología. La de artes, podemos decir, era la básica, la de humanidades; la de teología era la más prestigiosa. En ambas, en artes y en teología, fue aceptado Platón sin ningún tipo de reticencia. Además, al mismo tiempo que penetra Platón, penetra Aristóteles, pero un Aristóteles que no genera problemas. Penetra 2 obras lógicas de Aristóteles, lo que nosotros conocemos como lógica antigua de Aristóteles. Penetran simultáneamente ambos. Pero a principios del siglo XIII se va traduciendo a Aristóteles. Se traduce de Aristóteles todo el resto de la lógica, los 4 primeros libros de la metafísica, los 3 primeros libros de la ética, a Nicómaco, la física, el tratado del ánima, etc. Y esa filosofía que va penetrando de Aristóteles es una filosofía contrapuesta a la de Platón. Aristóteles es un filósofo, diríamos, naturalista, es un filósofo que contrapone, que choca contra ese mundo dividido por Platón entre mundo sensible y mundo inteligible. Aristóteles constituyó una auténtica revolución en esas facultades, especialmente en la de artes. Pero eso, ese naturalismo de Aristóteles chocó con las tesis sustentadas en la facultad de teología, porque la facultad de teología se basaba principalmente en Platón y se basaba en San Agustín. Ese pensamiento chocó, las 2 facultades, artes y teología, chocaron entre sí. Y como la de teología era la más prestigiosa, la más próxima al papado, la más próxima al poder eclesiástico, entonces se empezó a prohibir la lectura de Aristóteles. Y se sucedieron una serie de prohibiciones. En 1210, 5 años más tarde, se volvió a prohibir la lectura de Aristóteles. En 1231 se vuelve a prohibir la lectura de Aristóteles, pero cuanto más se prohíbe, más queremos leer, más queremos acercarnos a lo prohibido. Y entonces más se demandaba Aristóteles y más se leía Aristóteles. De manera tal que entre 1230 y 1243 todo Aristóteles está traducido al latín y todo Aristóteles ha penetrado fundamentalmente en la facultad de artes. Esto provocó la condena más famosa de todas, la de 1270. En esa condena, o en esa prohibición, se condenaron ciertas tesis de Aristóteles, algunas de las cuales tenéis ahí resumidas o expuestas. Se condena la eternidad del mundo, porque eso choca contra lo que hemos visto anteriormente. El mundo es creado, dice la filosofía cristiana. Se prohíbe, o se prohíbe también una segunda tesis: nunca hubo un primer hombre, porque eso atentaba contra otro principio, la creación precisamente del hombre. Aristóteles aquí fue nefasto para la ciencia, porque 200 años antes de Aristóteles, un científico griego, Anaximandro, había afirmado una teoría que era un claro precedente de la teoría de la evolución de Darwin. Pero el prestigio de Aristóteles arrambló con esa posibilidad evolucionista de Anaximandro. Se prohibía también el hecho de la afirmación de que el alma es mortal, porque eso chocaba contra el carácter inmortal del alma que hemos visto también anteriormente, o que Dios no puede conceder la inmortalidad, porque eso atentaba contra el principio de omnipotencia divina sustentado por el cristianismo. Pues bien, todas estas prohibiciones, todos estos ataques contra esta penetración del pensamiento filosófico aristotélico, podría hacernos suponer a todos que esto era un nuevo obstáculo de la Iglesia para impedir el desarrollo del pensamiento racional. Si esta suposición fuera cierta, no habría que olvidar otra cosa, o 2 cosas principalmente.
Una de ellas es que, aunque la Iglesia prohibía, en teoría, en la práctica era tolerante. No hacía absolutamente nada. Dejaba que cada uno, los profesores de artes y de teología, camparan en sus disputas entre sí. No pasó de una simple prohibición teórica. Y en segundo lugar, esto invitó a los físicos a suponer que Aristóteles no solamente podía ser censurado en filosofía, sino que Aristóteles también podía ser censurado y discutido en física, que Aristóteles no era un maestro incontrovertible, que había que aceptar todas sus afirmaciones como dogma de fe. Podía ser también discutida su física, y los físicos empezaron a discutir su física, y de esa discusión surgió, como digo, la ciencia moderna. ¿Cómo surgió? Bien, la física aristotélica es una física que se caracteriza por tres cualidades, por tres aspectos. Primero, era una física cualitativa. No tenía cabida ni la observación ni el experimento en la misma. Además, hacía distinción entre cualidades extensivas y cualidades intensivas. Las cualidades extensivas eran aquellas que podían cuantificarse. Esta sala mide 10 metros, la contigua mide 5 metros, por consiguiente todo mide 15 metros. Podían cuantificarse y podían sumarse. Las cualidades intensivas, en cambio, eran aquellas que no eran cuantificables. No podemos decir, este color amarillo es 2 veces el color otro amarillo. ¿No? Nosotros decimos, este color amarillo es más intenso que este otro color amarillo. Pero no decimos 2 veces o 3 veces más intenso. Entre esas cualidades intensivas, Aristóteles situó la velocidad y situó también la temperatura. En segundo lugar, no utilizó jamás la matemática en su física. Lo único que utilizaba eran conceptos: sustancia, esencia, accidente, potencia, acto. Y ya está. Tercero, el universo para él se dividía en 2 regiones y cada una de esas 2 regiones tenía un movimiento peculiar o movimientos peculiares en la misma. Así, la región sublunar, la que está debajo de la Luna, se caracterizaba por 2 tipos de movimiento. Uno, por el hecho de que el motor siempre está en contacto con el móvil a través del aire. El que mueve los cuerpos, dice Aristóteles, es el aire. Y en segundo lugar, esos cuerpos se mueven atraídos en busca de su lugar natural. Pongo un ejemplo para aquellos que no estén familiarizados en la física aristotélica. Si yo lanzo una piedra, lo que hace mi mano es lo siguiente: depositar la piedra en una primera capa de aire y mover esa capa de aire, empujar esa capa de aire. Esa capa de aire empujada, a su vez, hace 2 cosas. Deposita la piedra en otra capa de aire y empuja esa capa de aire, y así sucesivamente. Es la capa de aire la que va moviendo el cuerpo. Pero además, esa piedra, que está compuesta mayoritariamente de tierra, va buscando un lugar natural. Dice Aristóteles, ¿cuál es el lugar natural de la tierra? El centro de la tierra. Por eso la piedra va descendiendo. Y a medida que desciende, acelera cuanto más próximamente esté en su lugar natural. Cuanto más próximo esté de su lugar natural, más acelera. Todas las aceleraciones dependen de la proximidad del lugar natural. Y por su parte, la región supralunar se caracterizaba por un movimiento circular y uniforme de los astros, en el cual cada astro era movido por un motor propio. Venus se mueve porque posee un motor que mueve a Venus. Marte se mueve porque posee un motor que mueve a Marte. Esta es la física que se dice que fue arreglada por Galileo. Y esta es la física que yo digo que fue arreglada, o al menos se inició su destrucción en el siglo XIII y en el siglo XIV, 300 años antes de lo que nos sitúan las mayores partes de las historias del pensamiento. Y ahora creo que lo voy a demostrar.
para hacer esa física era necesario, como decía, desarrollar la matemática. Sin el desarrollo de la matemática era imposible desarrollar la física. Y en estos siglos, en el siglo XIII, se dieron unos desarrollos espectaculares de la matemática. Así, Leonardo de Pisa fue el primero que utilizó un sistema ágil para hacer desarrollar la física, y que es el sistema de numeración arábigo. Por consiguiente, lo que hizo Leonardo de Pisa fue simplificar enormemente operaciones que en aquel entonces eran muy complicadas, como era la multiplicación y la división. A él le debemos también soluciones de problemas con ecuaciones de cuarto grado, y le debemos también esa famosa serie que nosotros conocemos como la serie de Fibonacci. Otro matemático importante de la época fue Memorario. Memorario utilizó letras para representar números, para representar operaciones y para representar series de operaciones, con lo cual simplificó mucho, agilizó mucho el quehacer matemático. Además, realizó un hallazgo que fue fundamental para la matemática. Un principio de la matemática es la aceptación del infinito potencial y material. La matemática trabaja con el concepto de infinito, pero en el mundo griego el concepto de infinito era inconcebible. Todos recordaremos, si hemos leído algo de los pitagóricos, todos recordaremos que cuando los pitagóricos descubren la irracionalidad o infinitud de la red de dos, su escuela entra en crisis de tal manera que van abandonando los estudios de aritmética para centrarse precisamente en los de geometría. Fue una auténtica crisis en su escuela. En el mundo griego, el concepto de infinito no era aceptable. Eso impedía los desarrollos de la matemática. Memorario fue el gran matemático que llegó que en matemática era esencial la aceptación del infinito numérica. Pero no se quedaron solamente con descubrimientos matemáticos, como podía ser también en el mundo griego, sino que aplicaron esos conocimientos matemáticos, los aplicaron a la realidad. Así, Barbadrino afirmó que las cualidades intensivas que no eran mensurables para Aristóteles también podían ser mensurables, entre ellas la velocidad, y afirmó el célebre teorema que lleva su nombre. Si un móvil se acelera aritméticamente, entonces la resistencia crece con valor geométrico. A medida que esa velocidad crece aritméticamente, la resistencia crece geométricamente. Con lo cual, lo que estaba haciendo era arbitrar una función en valor, en función, de la redundancia, de dos variables, velocidad y resistencia. Y así es como va trabajando la física, arbitrando funciones. Siguiendo esta línea, el célebre del colegio de Merton, en Oxford, afirmó una regla que hoy en día es un principio indiscutible en la física. La velocidad de un móvil, dijeron estos físicos de Merton, uniformemente acelerado, es la media de sus velocidades inicial y final. Es una afirmación incontrovertible hoy en día en física. Y además de eso, otro físico matemático de la época, Oresmes, representó la caída de los cuerpos a través de gráficas y coordenadas. Nosotros le atribuimos el invento de las coordenadas a Descartes, y no es cierto. Descartes copió las coordenadas, las mejoró, eso sí, pero el origen de las coordenadas se encuentra precisamente en esta época. Estas son algunas de las coordenadas que Oresmes utilizó para representar movimientos. La primera de ellas el movimiento uniforme, la segunda el disforme, etc. El origen de las coordenadas no se encuentra en Descartes, se encuentra en matemáticas. Pero aún había que hacer algo más. Todo puesto dentro, no sé por qué lo he puesto dentro. Decía, aún había que hacer una cosa más. Y era
eliminar toda la jerga literaria que contenía la física aristotélica, especialmente en lo que compete a conceptos de movimiento. Mientras no se eliminara eso, era imposible construir una física moderna. Esa jerga literaria es la que en esas historias se dice que arbitraron, o que empezó con Galileo, continuó Kepler y culminó Newton. Lo que yo digo es que esa jerga literaria, su eliminación, no empezó con Galileo, empezó con los físicos de esta época. Y concretamente empezó con un físico de la Universidad de París, con Juan Buridan. Juan Buridan pensó lo siguiente. Bien, recordemos lo que voy a hacer para seguir la línea. El concepto de movimiento aristotélico encerraba tres aspectos. Uno, era aire el que movía el cuerpo. Segundo, el cuerpo, cuanto más próximo estaba de su lugar natural, más aceleraba. Y tercero, los astros se mueven porque tienen motores que los mueven. Pues bien, el primero de ellos, el que el cuerpo lo mueve el aire, Juan Buridan dijo lo siguiente: si Aristóteles tuviera razón, cuando nosotros depositamos un martillo de hierro sobre la mesa, bastaría con abanicar ese martillo, es decir, con mover una capa de aire para que esa capa de aire arrastrara el martillo. Pero por mucho que abaniquemos, jamás se mueve el martillo. Por consiguiente, no debe de ser el aire el que mueve el cuerpo. El cuerpo, dijo Juan Buridan, debe moverse porque nosotros imprimimos un ímpetus, una fuerza al cuerpo, y es ese ímpetus o esa fuerza la que mueve el cuerpo. Ese concepto de ímpetus es un claro antecedente del principio de inercia de Newton. Cuando nosotros leemos las obras físicas modernas y leemos a Newton, parece como si Newton hubiera inventado o arbitrado el concepto de inercia. El concepto de inercia de Newton lo que hace es relacionar tres conceptos: estado de reposo, estado de movimiento y fuerza motriz. Pero esos conceptos se encuentran también en las aportaciones de Galileo, de Descartes y de Kepler. Newton lo que hizo fue mejorar esos conceptos previos de estos tres empresarios. Pero lo que somete, y nadie dice, es que Galileo y Descartes conocían perfectamente y tenían perfectamente acceso, porque circulaban en aquella época por sus universidades, circulaban las obras de Juan Buridan y conocían perfectamente el concepto de ímpetus de Juan Buridan. El mismo Galileo, cuando enseñaba en Pisa, se adhirió sin ningún tipo de discusión al concepto de ímpetus de Juan Buridan. El concepto de ímpetus de Juan Buridan decía lo siguiente, tal como lo tenéis aquí abajo: todo cuerpo conserva su movimiento o estado de reposo a no ser que el ímpetus lo modifique. Es decir, estado de movimiento, estado de reposo e ímpetus, fuerza. La diferencia entre esa concepción de Juan Buridan y la de Newton está en que Juan Buridan no tuvo en cuenta la masa. Eso es cierto. Pero Juan Buridan fue el que inició la larga andadura para destruir ese concepto de que el cuerpo se movía en función del aire. Eso no fue Galileo, fue precisamente Juan Buridan. Y Galileo conocía perfectamente y copió en muchos casos al pie de la letra las aportaciones de Juan Buridan. Ese concepto de ímpetus le empujó a destruir la segunda concepción de movimiento de Aristóteles. Recordemos, un cuerpo se mueve más aceleradamente cuanto más próximo está de su lugar natural. Juan Buridan supuso y realizó un experimento. Si nosotros dejamos caer dos cuerpos de las mismas características, uno de una alta torre y otro de 2 metros, comprobamos que este cuerpo desciende, tiene mayor aceleración cuanto más próximo está de la Tierra que este otro. Pero eso no debería de ser así, según la teoría de Aristóteles. Los dos cuerpos, llegados a un punto, deberían de contener la misma aceleración. ¿Qué ocurre?
dijo Juan Boydán, ocurre lo siguiente, que el cuerpo no se mueve, como dice Aristóteles, en función de su proximidad del cuerpo natural, del lugar natural, sino que el cuerpo se mueve en función de la distancia que transcurre y del tiempo que transcurre. Nuevamente, era arbitrar una función sobre tres variables: velocidad, espacio y tiempo. Hoy sabemos que esa aportación de Juan Boydán tuvo un error. La caída no depende del espacio transcurrido, sino del tiempo transcurrido. Pero bueno, esa línea cuantitativa de investigación fue iniciada precisamente por Juan Boydán. Y aún faltaba arreglar con otro aspecto físico, que era el que los cuerpos celestes se mueven en función de un motor que posee, que los mueve. Bien, Juan Boydán, ese concepto de ímpetus le permitió arreglar también con esta posición. Adujo lo siguiente: si Dios, en el momento de la creación, hubiera imprimido un ímpetus a los cuerpos celestes, un ímpetus que hiciera moverlos en forma circular, en ausencia de cualquier resistencia, continuarían siempre moviéndose. Por consiguiente, lo que estaba haciendo Juan Boydán es suponer un claro antecedente de la física newtoniana. Newton dice, no hay dos regiones, solamente hay una región. En esa región los cuerpos se mueven por el principio de inercia. Eso fue anticipado por Juan Boydán. No hay dos regiones, solamente hay una región y se mueven en concepto en función del ímpetus. Bien, voy terminando entonces ya mi exposición. Una vez construida la ciencia, en aquella época se construyó también en aquella época la metodología científica. Dos de las corrientes filosóficas de filosofía de la ciencia hoy en día son, por un lado, el positivismo lógico y, por otro lado, el falsacionismo de Popper. El positivismo lógico lo que afirma es, más aceptable del mismo, es el principio de verificación. Debemos aceptar, entre otras cosas, dice, aquellos objetos que sean observables. Lo que no es observable nosotros no lo debemos aceptar. ¿Qué es observable? Lo que observamos a través de nuestros sentidos o a través de instrumentos. Pero si no observamos a través de una cosa u otra, eso es metafísica, eso hay que rechazarlo, eso es simplemente juegos de palabras. Eso es lo que dijo Occam con su principio de economía. Los entes no deben multiplicarse sin necesidad, lo cual suponía un ataque frontal a la metafísica de aquella época. Y por su parte, la otra corriente, el falsacionismo de Popper, lo que dice lo siguiente: es imposible verificar una teoría, no podemos verificar que todos los cuerpos sean negros, es imposible comprobar que todos los cuerpos del mundo sean negros. Pero si nosotros descubriéramos la existencia de un cuerpo que no fuera negro, un cuerpo amarillo, por ejemplo, deberíamos de rechazar ese enunciado universal. Eso es lo que dice precisamente Grosseteste. Si cualquier teoría implica un enunciado singular, una serie de enunciados, todos los cuerpos son negros, implica que este cuerpo es negro, que el otro es negro, que el otro es negro, que el otro es negro, etc. Si nosotros descubriéramos un caso en el cual no fuera negro, deberíamos de rechazar el enunciado universal. Esa teoría de Popper tiene su claro antecedente metodológicamente hablando en el principio de verificación de Grosseteste. Bien, y termino. ¿Por qué entonces no se le ha reconocido el valor que tienen los físicos y filósofos de esta época? Pues yo creo que no se le ha reconocido el valor por dos cosas. Por un lado, porque los propios físicos se encargaron de omitir cualquier herencia del pensamiento precedente. Cuando Copérnico propuso su teoría heliocéntrica, sí que admitió y reconoció que tenía un claro precedente en un físico del siglo III antes de nuestra era, Aristarco de Samos. Pero su editor lo omitió. No hubo ninguna referencia a ese científico griego. Eso es lo que hicieron Galileo, Descartes, Kepler y otros científicos.
Si a eso nosotros le añadimos un segundo factor, que fue el anticlericalismo, en ocasiones exacerbado, que se instaló en la sociedad europea a partir de la Ilustración, entonces nosotros tendremos la explicación de por qué todo lo que oliera al pensamiento cristiano, por muy rico que fuera, se fue omitido y fue silenciado. Nada más. Muchas gracias.